Hola, buenas noches. Que el Señor les bendiga muchísimo. Seguimos con nuestras lecciones en el nombre de Jesús. Espero que esta sea de edificación para ustedes, ¿verdad? Y que poco a poco vaya aprendiendo y hay algo muy lindo que usted va descubriendo a medida que va escuchando si usted tiene el llamado. Muchas veces sabemos, nos inquietamos por algún lado de que queremos servirle al Señor, que nos gustaría en esa área. Hay algo muy bonito y es que eh, donde vayamos, cuando nosotros tenemos un llamado del Señor, en esto, en consejería, como libertadores, como consejeros, hay algo que pasa muy, muy bonito y es que donde quiera que usted va, hay una persona que se le acerca y le pregunta algo, le cuenta alguna cosa, alguna anécdota de su vida, o te dice, ay, viera que con usted siento confianza. Voy a abrirle mi corazón y le voy a contar lo que me pasa para ver qué opina usted, para ver qué me dice usted, para ver en qué puede ayudarme usted. Entonces, mira que eso es muy agradable, porque usted se vuelve un puente de bendición, usted se vuelve una mano amiga, una mano que ayuda, que usted puede ofrendarle tiempo, que puede ofrendarle atención a esa persona, que puede traerle paz y calma, porque hay muchas personas que viven dentro de ellas una tormenta, ¿verdad? Viven con muchos temores, otros viven con muchas ansiedades, otros viven con un montón de cosas, ¿verdad? Que no entienden, no saben qué les pasa. Entonces, te vuelves una persona linda en el Señor, dispuesta para servirle a otra y vas a ser ¿qué le puedo decir? Como un oasis para muchas personas. Hoy voy a tocarle algunos puntos que van a ser de mucho, mucho interés, demasiado, en lo que vamos a seguir enseñando. Porque para un libertador, para un consejero, para una persona que sirve al Señor en consejería, es necesario, además de que conozca la palabra, ¿verdad? Que conozca cosas muy interesantes. Si nos vamos para Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11, y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu Santo. Aquí la palabra Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí estamos hablando de 9 dones espirituales, 9. Que el espíritu en una sanidad interior, en una liberación, en una reunión, pueden perfectamente servirle al Señor para que no se vaya a envanecer o para que no se vaya a pensar, no sé, tal vez que se vaya a echar flores encima, porque todo tiene que ser muy sujeto al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero hay personas en consejería, en liberación, en una predicación, en un servicio a Dios, cuando ora por las personas, que puede manejar perfectamente el discernimiento, puede manejar el don de ciencia, el de sabiduría, ¿verdad? La fe creo que es imprescindible que todos nosotros la tengamos. Todos mire, ese don de fe tiene que ser un hecho en la vida de nosotros, porque la palabra de Dios dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza, entonces imagínense, tan solo como un grano de mostaza, vea la maravilla. Todos nosotros debemos de pedirle al Señor tener más fe, que agrande la fe, porque un hijo de Dios la necesita. Un hijo de Dios necesita saber que ora a Dios y que ya está hecho. Es fe, es una seguridad que tenemos en el Señor, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, en el caso mío de alguna persona, yo oro con fe y yo declaro en el nombre de Jesús que el Padre, que Él es el Señor de todas las cosas, Él puede hacer lo que Él quiere y como quiere y a la hora que quiera. Y que un milagro Él lo puede hacer en cualquier momento. Y es una confianza que tengo en eso. Tengo muchísima fe, muchísima. En todo el tiempo de mi ministerio, de mi llamado, del servicio a Dios, un día le pedí a Dios que yo quería eso. Porque si yo podía crecer en fe, entonces yo podía ir más allá en mis oraciones, en las guerras espirituales, en las peticiones para los demás, en una consejería, en una liberación, en muchas cosas, porque es necesario para mí tener fe, ojalá todos los días, el temor a Dios, la sabiduría, el conocimiento. Eso es una maravilla, ¿verdad? Entonces aquí los dones espirituales son 9, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos el discernimiento y Dios nos da el don de lenguas, nos da todo lo que habla aquí, ¿verdad? Esta diversidad de dones que el Espíritu Santo da. Y aquí acabamos de leer toda esta belleza, ¿verdad? El discernimiento de espíritus, el hacer milagros, el que dice a otro profecía, ¿verdad? Sanidades, fe, sabiduría, palabra ciencia. Es una belleza. Los 9 son una belleza. Ahora, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4. Fíjese aquí en el verso 11. Dice, y Él mismo, o sea, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, estos son dones ministeriales. Vea la belleza. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, ni todos son pastores ni maestros. Y yo le voy a decir algo, muchas personas las obligan o las inducen a un ministerio sin sentir nada, sin sentir un llamado, ¿verdad? Y muchos están hasta pastoreando una obra y no tienen un llamado de pastor. Sí han estudiado, quizá, qué debe de hacer un pastor, cómo tiene que moverse un pastor, pero no hay nada más exquisito que el Señor le haga el llamado a usted. Como dijo con aquel siervo profeta, desde el vientre de tu madre te conocí. Desde el vientre de tu madre te escogí. Y de ahí Dios nos da una asignación. Entonces eso es una belleza. Cuando el levita es un levita, un adorador, no es un músico, ¿verdad? O sea, que tiene ese llamado a adorar a Dios. Y la gran bendición de que estudia, se prepara y toca un montón de instrumentos. Una belleza. Pero es un adorador. Ya lo tiene nato. Igual el profeta, ¿verdad? Nadie, hay una cosa que yo veo, hay gente que estudia para ser profeta. Qué bueno aprender, qué bueno estudiar, qué hace un profeta, las funciones de un profeta, todo eso está maravilloso, pero eso es una asignación que Dios le da a ciertas personas. No todos son profetas. No toda la persona que habla y dice el Señor dijo, es verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios, esto que leímos primero, en el capítulo 12, del 1 al 11, dones espirituales. El Espíritu Santo los da. Efesios capítulo 4, verso 11, dones ministeriales. El Padre los asigna a cada uno por medio de Jesucristo. Ahora, vamos a ir a Romanos. Vamos para Romanos. En el capítulo 12 de Romanos, véase del verso 6 al 9. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Vea qué belleza. Estos dones son de servicio. Vea qué bonito. Ahora, vámonos ahorita para el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 de Gálatas en el verso 22. Aquí vamos a hablar de los frutos.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Estos son los frutos. Que la belleza es, que los frutos es por el sometimiento que tenemos y la obediencia. Ya eso lo pone usted. Ya los frutos son lo que yo voy dando a ver, mi testimonio, mi crecimiento espiritual. Porque acuérdense que si yo me someto al Señor, entonces mi carne va menguando, para que Jesús se haga grande. Un puño cerrado, ¿se acuerdan? No puede ayudarse. Entonces, el Padre, cuando yo vengo a Jesús, Dios Todopoderoso, entonces es el que da los dones, estos, ¿verdad? Los de Efesios 4:11, los dones ministeriales. Él nos escoge al que tiene que escoger, al que Él quiere. Él ve a quién se los da. Por eso le digo, no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Aunque todos nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos un ministerio que es el de la reconciliación. O sea, que tenemos que reconciliar al mundo con Dios. O sea, ministrar, evangelizar a la gente, evangelizarla, hablarle. Muchas personas dicen, ahora yo de qué le voy a hablar y qué le voy a decir yo. Del mismo testimonio tuyo, del cambio que has tenido. Todos nosotros tenemos algo que decir, todos nosotros tenemos algo que contar, todos nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, todos nosotros tenemos una historia, todos absolutamente tenemos una historia de lo que yo era antes y cuando conocí a Jesús para acá, eso ya es otra cosa. Empieza un cambio, empieza una vivencia diferente. Entonces ahí es donde yo puedo descubrir cuáles dones son los que el Espíritu Santo me da. Yo puedo ver cuáles son los dones de servicio que yo tengo. Hay gente, vea, que no hace nada en la iglesia. No hace nada. Si ve una basurita en el suelo, pasa recto, no la junta. Nada. Muchas veces es pereza, otras veces es cansancio, pero no cansancio porque vengo muy cansado de trabajar, sino es el cansancio malo, de que no queremos hacer nada y no queremos movernos para nada. Y mucha gente dice, ay, pero ¿yo para qué sirvo? ¿Yo qué tengo que hacer? Y toda la vida se van en eso y nunca arrancaron con nada. Pero cuando venimos a Jesús como Señor, aceptándolo en nuestra vida, por lo menos un don nos da el Señor, que nosotros sabemos. Por lo menos uno tenemos. Y en la medida en que vamos creciendo,
o que van pasando los días, nos damos cuenta que si Él nos dio más, Él se da cuenta. Yo, si les cuento un poquito de mi testimonio, a mí me pasaba algo muy curioso. Yo, antes de conocer a Jesús, no sentía nada. Pero cuando yo conocí a Jesús, iban pasando los días. Si una persona se acercaba a mí y estaba hablando mentiras, yo me daba cuenta que estaba mintiendo, pero yo no sabía por qué. Yo no me daba cuenta. Yo no sabía por qué. Yo sabía que ella estaba mintiendo. Una vez estaba en una reunión de oración y había un señor muy lindo que tenía un problema muy serio. Y yo apenas que podía tener de conocer a Jesús, tal vez 3 o 4 meses. Y yo estaba en esa reunión de oración y cuando yo volví a ver al Señor, yo me di cuenta que él tenía un problemón. Yo sabía. Y él no había dicho nada, pero con solo verlo, dije yo, uy, wow, ese hombre necesita mucha ayuda. Y después externé con una pastora que estaba ahí lo que yo había sentido. Y después hablaron con el Señor y sí se dieron cuenta que tenía una gran necesidad. ¿Quién me lo dijo? En ese momento yo no sé quién, yo no sabía cómo reaccionar, pero ahora entiendo que era el Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo me habla de la belleza que le va a venir a una persona o que se va a meter en un problemón para avisarle también. O de algo que pasó en su niñez y esa persona tal vez está calladita y no dice nada. Entonces son dones que hay que trabajar, pulir, y para eso lo mejor que podemos hacer es delante del Señor en oración. Por eso es que un consejero, un servidor, tiene que tener una relación muy estrecha con Dios. Tiene que tenerla. Un respeto por el Espíritu Santo. Mire, eso es imprescindible. Tenemos que ser obedientes a ese Señor y conocerlo realmente quién es. Hay mamás que dicen, sabe que yo te conozco muy bien, hijo, yo sé cómo eres. Y usted en lo natural, tal vez usted dice, yo conozco a mi esposo cuando está mintiendo. O puede decir, mira, ese chiquillo viene escondiendo algo, es que ya lo conozco. Y usted puede, por diferente tipo de actitudes que una persona tiene, ya usted puede irlo conociendo como es. Cuando usted es un servidor de Dios y usted se mete con Dios, usted aprende a conocerlo, usted aprende a respetarlo, usted aprende a amar la llama que él es, el calor que él da, el fuego que él tiene, la luz que él es. Y usted empieza a conocerlo de una manera tal que usted empieza a caminar en el temor del Señor y a usted pecar no le interesa para nada. No le interesa. Para nada le interesa. Usted no se la juega. Para usted no es ninguna ganga ir a pecar, ir a hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que caminar cerca de la llama me da salud, me da prosperidad en mi vida, me da claridad, me da bendición, me da un montón de cosas. Que el Espíritu Santo está ahí. Entonces a usted no le interesa ir a hacer cosas, ni le llama la atención ir a hacer cosas que no tiene que hacer. No le interesa. ¿Por qué? Porque prefiere caminar en la presencia del Señor como se debe.
Aprende uno cuál es el gobierno de Dios y le da la casa uno. Tome, Señor, yo quiero que usted sea el gobierno de mi casa, que usted sea el gobierno de mi vida, que usted sea el gobierno de mi matrimonio. Mucha gente ahorita habla del gobierno que tenemos, ¿verdad? Y dice que qué gobierno más malo. Hay muchas personas que deciden caminar por un camino equivocado y andan caminando con un gobierno muy malo, hablando espiritualmente. Y son siervos, son hijos de Dios que tienen un llamado, que tienen un ministerio, pero en el camino usted decide cuál herramienta usa. Porque esto es una situación de actitud. ¿Qué quiero? Porque si como guerrera tengo una espada, ¿cómo va a estar? Si ando conforme a la voluntad, tratando de caminar conforme a la voluntad, ¿cómo cree que está la espada? Pero si ando bajo un gobierno que no es el del Padre Eterno, entonces ese gobierno es maligno, porque no hay un término medio. Hay gente que es cristiana los domingos en la iglesia, que es cristiana solo en una reunión. Hay gente que no es profeta y en una reunión a todo el mundo le profetiza y no es profeta. Y cuando las personas van a ver el testimonio, no tiene frutos dignos. Porque si hay frutos, claro. A usted le ponen, ¿qué le puedo decir? Un jocote de primera y usted se da cuenta si se lo ponen a la par de uno de tercera categoría. Usted se va a dar cuenta cuál es el jocote de mejor calidad. Entonces usted se va a dar cuenta también cuando una persona tiene frutos. Cuando es una persona que camina con una dirección sana, con una dirección madura, con una dirección de que donde el Espíritu Santo lo lleve. Porque usted y yo sabemos cuál es la asignación que tenemos. Es una belleza, una asignación. Y usted sabe cuál es. Si usted la hizo, entonces amén. Si usted no la hizo, igual. Pero dice la palabra que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de lo que hizo y de lo que dijo. Porque tenemos que darle cuenta al Padre. Entonces, un consejero, un servidor en la obra, tiene que ser obediente y conocer quién es su Señor verdaderamente. Los tiempos de oración deben de ser muy importantes para el consejero y el libertador. Vea, todo el que es consejero, libertador, pero muchas personas que son ordenadas tienen una agenda. Y en la agenda apuntan todo lo que tienen que hacer en el trabajo, o una salida, o una reunión, o si va a un paseo, etcétera. Entonces, en nuestra agenda tienen que estar los días y las horas en que vamos a atender a la persona. Entonces, ahí va el nombre de la persona. ¿A qué hora la vamos a atender y qué día? Entonces nosotros, los consejeros, tenemos que tener en oración una semana o dos antes esa semana que viene de trabajo. Por eso es que eso tenemos que tenerlo en oración. Yo no sé cómo harán los que son intercesores, yo no sé cómo harán los demás consejeros, yo no sé. Cada uno me imagino que tendrá su rol de trabajo y cada uno verá cómo lo lleva. Pero es imprescindible para cada uno, cada libertador, cada consejero,
cada pastor, cada servidor con responsabilidad, tener tiempo de oración. Es muy importante tener a la persona que va a ser atendida primero en oración. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar las estrategias que esa persona va a requerir. Dios nos va a decir qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar con esa persona. ¿Por qué? Porque todas las personas son muy diferentes. Hay unas que llegan todas altivas. Hay otras que llegan hechas un puñito de los nervios. Hay otras que llegaron porque les exigió otra persona que fueran. Si usted no va, me enojo con usted. Si usted no va, lo dejo. Si usted no va, bueno, rompo con usted o qué sé yo. Hay gente que va exigida. Entonces va porque lo exigieron. Pero hay otros que van porque necesitan la ayuda. Porque se dan cuenta que algo está pasando interiormente y que es necesario un cambio. Es necesario. De hecho, que no es lo mismo el antes y el después. No es igual. Cada persona, Dios la dirige diferente, Dios la ayuda diferente. Ninguna sanidad interior ni ninguna liberación son iguales, ninguna. Ni para si son 3 hermanos o es una familia, no es igual. Para todos, aunque vengan, digamos, hay un ejemplo, 3 hijos o 3 hijas o variado, y aquellos 2 son los papás. No es la misma sanidad interior para uno que para el otro. No es el mismo consejo para uno que para el otro. Porque hay diferente tipo de personalidades, hay diferente tipo de necesidad. Entonces, por eso, los libertadores necesitan dones y el Espíritu Santo se los da. Hay personas que cuando llegan a la oficina, necesitan hablar mucho, y el consejero escuchar. Pero en el escucha de ese consejero, el Espíritu Santo empieza a hablarle a ese consejero y empieza a decirle las cosas que esa persona necesita y cómo va a actuar. Y también en el escucha de ese consejero, cuando esa persona está hablando, puede ver los diversos espíritus inmundos que esa persona tiene. Y perfectamente, si ese libertador tiene el discernimiento, tiene el don de ciencia y de sabiduría, va a ver mucho más allá, porque el Espíritu Santo le muestra todo. Hay personas que pueden durar solo una sesión, ¿verdad? Solo una cita. Hay otras que 2 y hay otras que pueden durar 4 citas o 5 citas. Depende. Hay personas que le prometen al Señor de todo. Ojo con eso. Porque dicen, ahora sí, yo a esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y en Eclesiastés capítulo 5, vamos a ir allá un momentito, porque es muy importante que le lea esa palabra. Eclesiastés, en el capítulo 5,
tiene un título que se llama La insensatez de hacer votos a la ligera. Va a ser de mucha ayuda. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vea qué belleza de palabra. Yo creo, que es muy importante arrancar, claro que sí, y dar el primer paso. Pero dar el segundo paso, no salir en carrera, sino ir paso a paso, paso a paso. Doy un paso y después doy el otro paso. Y ahí voy, poco a poco. No me exijo el montón. Hay personas que dicen, te prometo, Dios, que yo voy a levantarme a las 2 de la mañana a orar. O a las 12 de la noche. Qué sé yo. Pero se dan cuenta que tienen el sueño muy pesado y andan, se durmieron. Y entonces no se levantaron a la hora que dijeron y entonces se pasan todo el día con culpabilidad. Y andan llenos de culpa porque le fallaron a Dios. ¿No es mejor sentarse un poquito, ver a qué hora yo puedo orar y entonces decirle a Dios, Padre, en las madrugadas usted sabe que yo no puedo, pero a tal hora sí, y yo ahí voy a comunicarme contigo en oración? Es mejor, porque hay mucha gente que promete un montón de cosas, promete, y le voy a contar algo que supe hace muchos años. Una bella, tenía un chiquito pequeñito y se le enfermó, el gordito se le enfermó. Ella es de la religión católica en aquel tiempo. Entonces ella le dijo, oró, rezó ella y prometió que iba a llevar a su hijito a una promesa ya a Cartago, ¿verdad? Y que ella iba a subir la iglesia, aquella grandota, con el niño en brazos, si se curaba el niño. Entonces la señora hasta lloró cuando dijo eso. Y a los días su chiquito se curó. Pues fíjense que ese bello ahora tiene como 50 y resto de años. Pesa más que la mamá. Y la mamá nunca fue a nada. Y esas son promesas. ¿Cuántas habrá hecho usted y cuántas habré hecho yo? Que no hemos cumplido. La señora porque prometió eso con su niño, que estaba enfermito. Pero nosotros que conocemos al Señor, ¿cuántas veces le prometemos algo que no le damos? ¿Cuántas veces Él nos pide algo y nosotros somos egoístas y no se lo damos? ¿Cuántas veces Él nos pide con mucho amor algo y nosotros somos unos exigentes
y le andamos reclamando al Señor cosas. Y cuando llegó aquello que estábamos esperando, no le dijimos ni gracias. Ese es el ser humano. Por eso es que vamos a ir un momentito, ahorita, al Salmo 103. A mí me gusta mucho, porque es una gran verdad. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Le está hablando al alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nombre del Señor Todopoderoso. Bendice, alma mía, a Jehová. Le vuelve a decir el salmista al alma. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos da, tenemos beneficios en Cristo. No hay comparación. Es que son demasiados los beneficios. Pero mire lo que sigue. Él es quien perdona todas, dice aquí, tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y ahí sigue y llega hasta el verso 22 y dice, bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y termina, bendice, alma mía, a Jehová. Y nosotros tenemos que ser agradecidos y honrar el nombre del Señor y madurar. Por eso es que el que tiene ministerio, tiene llamado, tiene que santificarse. Pero yo creo, esta sierva cree que para todos tiene que ser igual. Si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, entonces yo tengo que cuidar mi integridad, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser honesta, yo tengo que hablar verdad, no con mentira. Yo tengo que ser digna de confianza. Yo no puedo vender mi fidelidad por cualquier cosa. No se puede. La vida de nosotros, según la palabra, tiene que ser para agradar al Señor. Tiene que ser para eso. Entonces, fíjese usted que todos tenemos talentos, todos. Y dones tal vez. Pero usted tiene que saber cuáles son. Tiene que investigar cuáles son. Tiene que ponerle cuidado a eso, porque usted es una persona que Dios usa. Si usted quiere, la puede usar mucho, en muchos lugares, en muchas situaciones. Los tiempos de oración son muy importantes. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que estar listos para poder discernir las visiones que Dios nos dé, porque son muy importantes. En este campo del consejero, en este campo del libertador, nos manejamos. Muchas veces estamos orando y el Señor nos da una visión. Muchas veces en la noche cuando dormimos, Dios nos da un sueño. Y usted sabe que hay personas que tienen el don de interpretar los sueños, ¿verdad? De revelación de sueños, ¿verdad? Y es muy importante eso, porque un sueño se repite constantemente. ¿Por qué yo tengo el mismo sueño una vez al año? ¿Por qué yo tengo ese mismo sueño 3 veces al año?
¿Por qué yo siempre me sueño que me andan persiguiendo perros? ¿Por qué yo siempre me sueño que subo a un árbol y que me abrazo ahí y que no puedo bajar? ¿Por qué yo siempre me sueño con agua sucia? Etcétera, etcétera. Es muy importante. Tenemos que aprender a ver, a discernir las visiones, a discernir los sueños. Ojalá poder conocer los tiempos del Señor, es importante. Tener misericordia con la persona que vamos a atender, pero no solo con la que vamos a atender, todos somos diferentes. En una casa, en una familia, todos somos diferentes. Hay unos que son lerdos, otros rápidos. Otros piensan en voz alta. Otros son más peleoncitos. Otros son más callados. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con todos, a entenderlos a todos. Hay algunas personas que son muy friolentas, otras son muy enfermitas. Y usted sabe que hay que entender a la persona que está enferma, hay que entenderla por el dolor que les da. Hay personas que sufren mucho. Hay muchas personas le dicen al otro, eso no es nada, sea valiente, párese de ahí, sea valiente, eso no es nada, no llore. Pero no, todos son diferentes. Tal vez el que dice eso es muy fuerte y puede bregar con el asunto, pero no todos somos iguales. Entonces, un consejero necesita saber, un consejero necesita entender, un consejero necesita conocer la Biblia, un consejero tiene que saber que tiene que estar sometido a Dios, un consejero tiene que ir conociendo cuando el Espíritu Santo empieza a hablarle a él o a ella y tiene que ver cuando está atendiendo a una persona por el discernimiento, por la forma que esa persona habla, por la forma en que se mueve, por la forma en que se queda mirando, por la forma en que esa persona, la actitud que tenga, muchas veces es una manifestación demoníaca y esa persona tiene que conocer eso, que se está manifestando aquella persona. Más adelante yo les voy a hablar a ustedes de lo que hacen los espíritus inmundos. Mienten, engañan, seducen, atacan, te ven con odio. Pueden poner sorda a una persona en un momento. O sea, la persona que está acostumbrada a trabajar con personas que son muy tóxicas, con personas que vienen siendo violadas en todos sus derechos, saben lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Hay personas que les dicen, uy, pero es que es muy loca, es muy loco ese hombre, es que no ve, mire, qué aspecto, es que es muy loco, ni se le entiende lo que habla. Muchas veces es que esa persona, en la mayoría de los casos, camina, vive manifestada y necesita la ayuda. Entonces eso solo espiritualmente se entiende. La gente que no conoce del Señor le dice, no, es que está loco. No, es que mire, vea. Y lo rechazan, lo maltratan a la persona no tiene cabida, pero lo que no se dan cuenta es que está pasando por serias situaciones espirituales, ¿verdad? Que muchas personas necesitan ayuda médica, como les dije anteriormente en otras clases, y ayuda espiritual, ¿verdad?
Entonces, cuando la persona es parte de un equipo de trabajo y sabe cuál es la asignación, es demasiado importante el sometimiento a Dios, el respeto a Dios. Saber que el Padre Eterno es la autoridad más alta, no existe otra. Y en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirlo y bendecirla muchísimo. Y decirle que en este último día del mes, en Costa Rica va a haber mucha espíritu de muerte, de destrucción, rondando porque se les hace fiesta a ellos. Halloween lo que quiere decir es muerte y destrucción. Entonces los animalitos que son negros, ¿verdad? Perros, gatos, si están en barriadas o algo, ya la gente sabe, tiene a su mascotita encerrada, porque las usan por ser de ese color, aunque ahora ya les vale cualquier color, es para hacer sacrificios. Entonces es muy doloroso, ¿verdad? Muy, muy doloroso. Se violan los cementerios, se violan los lugares altos de montañas, se violan a mucho animal. Eso es una fiesta corrupta que hacen los satanistas, los brujos, los hechiceros, todo ese gremio de personas que le sirven a las ciencias ocultas, que le sirven a las tinieblas, ¿verdad? Entonces, todos los equipos de intercesión, todos los equipos que se mueven con oraciones, con ayunos, entonces muchos equipos de las barriadas lo que hacen es orar por su barrio, orar por la ciudadela, orar por la provincia, orar por todo lo que puedan. Los equipos de intercesión se ponen de acuerdo entre sí para hacer como un anillo y proteger en oración, ¿verdad? El lugar, la familia, los niños. Entonces, si acaso en su familia hay algún niño que está siendo invitado a que vaya a recoger confititos, ese día no lo dejen salir. No lo deje salir a que vaya a pedir confites a ninguna parte, porque lo que celebraría es muerte y destrucción y sería injusto eso, ¿verdad? Porque es como un castigo, no se le dice a los niños nada, no se les dice la verdad. El mismo adulto está falto de entendimiento en esa área, ¿verdad? Porque lo ven como una fiesta, no lo ven como una dedicación que le han hecho a ese espíritu que vive en las tinieblas. Entonces yo en esta noche, en el nombre de Jesús, corto toda venda mágica en ojos, en oídos, en la mente, que nos ha impedido ver que es Halloween, ¿verdad? Y vengo en el nombre de Jesús desatando la paz, la bendición. Venimos desatando la coinonía entre las familias. Venimos pidiéndole al Padre la cobertura para todos los equipos de oración, de intercesión, para todos los equipos de trabajo, ¿verdad? A un nivel del mundo, a un nivel del globo terráqueo, que le sirven a Dios, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a continuar con una clase parecida a esta, ¿verdad? Donde vamos a hablar un poco más de lo que hace cada don espiritual dado del Espíritu Santo para todos, ¿verdad? Sí, el de servicio, pero el de discernimiento, el de fe, todos esos dones lindos para ver si usted se da cuenta si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres, ¿verdad? Hay personas que tienen 5, hay personas que tienen 7, que el Espíritu Santo los ha puesto a trabajar con la mayoría de los dones en una reunión, y eso es una maravilla, ¿verdad? Eso es muy bonito, porque el Espíritu Santo está ahí en
en el trabajo con los demás y es una maravilla, es una, ¿qué le puedo decir, verdad? Es una honra que el Espíritu Santo use a muchas personas para bendecir a otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a todo aquel y a toda aquella que está mirando en esta noche, a todos aquellos que tú les estás hablando, a todos aquellos, Señor, que se han dado cuenta que hay que trabajar con algo interior que tienen, Señor, en su alma. Te pido para todos la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento y el tiempo precioso, Dios, para que esa persona pueda ser ayudada, pueda ser el que necesita ser ayudado espiritualmente, ayudado, el que necesita ser capacitado para el ministerio, el llamado, que sea capacitado. O sea, Señor, que tu mano extendida sobre todos nosotros, Espíritu de Dios, para ser de bendición para muchos. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias. Gracias te damos, Señor. Que tengan muy buenas noches. Y quiero avisarles, por aquí tengo el número de teléfono para todos aquellos que quisieran. El domingo vamos a tener la cena del Señor, si el Señor lo permite. Pueden apartar su campo al 72 60 89 97. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga muchísimo.